Saludos queridos patitos, tenemos aquí una oportunidad con Jorge Yuri, aquí presente, experto en estos temas que resultan interesantes a pesar de que no se suelen tocar porque habitualmente también les pasa en el Oriente Extremo Oriente, les pasó en el ámbito de la Guerra Fría, a Taiwán, Corea del Sur, Japón, esto de drenar recursos en defensa, pensando de que es bueno el estado de bienestar, es bueno tener paz, es bueno tener alegría, pero siempre que hay otro que paga esa defensa, que en este caso fue Estados Unidos. Y esa mentalidad debemos de cambiarla porque una cultura de defensa para cada país es un asunto bien interesante y conocer el porqué, pues precisamente por eso estamos aquí con este amigo para poder comentarlo. Muy agradecido de que hayas podido venir. Nada, encantado de estar contigo y con tus seguidores y para mí es un placer. Yo todo lo que sea divulgar la cultura de defensa, inteligencias y seguridad creo que es importante para la sociedad. Si quieres presentarte, porque igual la gente puede conocerte o no, porque hay gente que seguramente te ha visto en programas de gente que, bueno, a veces pues nos seguimos unos a otros y vemos o no vemos, pero bueno, puede haber alguien que necesite un poco de quién eres. Pues no sé. Eh, bueno, yo soy Jorge Gómez, mi nick en las redes es Yuri barra baja HSI en Twitter y en Instagram. Tenemos un canal de YouTube que se llama Spy on the Web. Yo soy oficial de la Armada en la Reserva y me he dedicado toda la vida al ámbito de la seguridad y defensa. Estuve 27 años o 28 años en el servicio de inteligencia entre el CSIC y el CNI, y el resto de mi carrera militar pues estuve en el arma submarina, embarcado en submarinos, y desde el 2018 me dedico a la divulgación de la cultura de inteligencia y presido una consultora de inteligencia privada que se llama HS Intelligence, y ese soy yo, básicamente. Doy conferencias, doy clases en la universidad. Algunas personas me habrán visto pues, en la tele, en algún programa, en Horizonte, o me han llamado a varios programas, pero básicamente doy conferencias y a lo que me dedico es a la divulgación de esta cultura que considero tan necesaria. Por supuesto, evidentemente habrá gente que piense que en España la cultura de defensa choca con problemas endógenos de la propia historia, pero hay que superar estos elementos porque ciertamente en el siglo XX, en la Guerra Fría, España, como le pasó a muchos otros países de Europa, tenía la OTAN, tenía el marco de Estados Unidos, el paraguas nuclear, y por lo tanto eso significa que hubo esa posibilidad de traer recursos hasta, por ejemplo, lo que sucedió en los años 80 con el incidente de Evil Archer en el año 83, en donde se dio la paradoja de dar la propaganda al mundo de que es que los Estados Unidos estaban forzando a los SS-30 para que entraran en función, cuando era al revés, eran los países orientales de Europa los que habían recibido esos SS-30 y los países occidentales, para equilibrar, pidieron los Pershing, y la propaganda, el tema de los medios de comunicación, las ONGs y todo esto haciendo el contrarrelato, lo cual ciertamente sirvió para remachar eso que después de la caída del muro, después del 11S incluso, tenemos esa idea de que la paz se construye con paz y ausencia de armas, lo cual ciertamente choca con el mundo en el que vivimos. Sí, nosotros en Europa en general tenemos un problema, pero en España mucho más, hay que decirlo, un problema de un pacifismo ilusorio. Es decir, nos creemos que esto que tenemos no lo puede atacar nadie y por tanto nos va a durar siempre. Además no entendemos la relación entre seguridad, defensa y libertad. Tú puedes querer ser libre, pero si el del frente no quiere permitírtelo, tendrás que tener una forma de imponérselo. Y esa es la palabra, no es otra. El problema de Europa en general y de España
es que nosotros, nuestra clase política, la clase política europea, no ha querido luchar con la sociedad para instaurar esta conciencia de defensa, más allá de franceses e ingleses, que son los que tienen un concepto más serio de su defensa. El resto han decidido, como tú bien decías al principio, subcontratarlo. Entonces termina la guerra mundial y en 1949 se crea la OTAN ya, y la OTAN es una forma de control también. Es decir, la existencia de la OTAN ha hecho que no desarrollemos una cultura europea de defensa. ¿Por qué? Porque ya la teníamos con los Estados Unidos, y después nos quejamos y decimos, no, es que Estados Unidos nos domina. Bueno, pero ¿y qué quiere usted? Es decir, Estados Unidos no es una ONG. Estados Unidos le pone la defensa, le pone la seriedad y se la cobra. Y esto es lo que ocurre. Es decir, además, esto deberíamos de verlo en términos también económicos. Es decir, por explicarlo un poco a los seguidores y que lo entiendan, ¿no? Cuando uno es capaz de ser una potencia mundial o la primera potencia mundial, cuando es capaz de tener, de ser la primera potencia tecnológica, la primera potencia científica, la primera potencia económica, la primera potencia cultural, y en la cultura integramos todo, pero también la primera potencia militar. Nunca vas a ser la primera potencia del mundo si no eres la primera potencia militar. ¿Y por qué la primera potencia militar? Porque el mundo se rige por unas normas que queramos nosotros o no las vamos a cambiar. Y es, uno, para ser una potencia necesita proyectar ese poderío militar a muchos kilómetros de su territorio. ¿Cuál es, en qué ejército tiene que basar más esto? Pues miren ustedes, ninguna potencia mundial lo es sin dominar el mar. ¿Por qué dominar el mar? Porque a través del mar se transportan el 80% de las mercancías del mundo. Y por tanto, si tú quieres ser una potencia, tus canales de distribución, tus canales de importación de material tienen que estar defendidos en un momento dado. Esta es la esencia por la que los Estados Unidos tienen 6 flotas, una en cada océano, gobiernan todos los océanos del mundo. Lo vemos ahora muy claro en la crisis de Israel. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Trasladar su flota a la zona de conflicto. ¿Y qué significa trasladar mi flota? Trasladar mi flota significa trasladar mi potencial bélico, y es como un aviso a los países de la zona que están en contra de Israel, para decir, especialmente a Irán, para decir, cuidadito, no te metas en este conflicto porque no solo te vas a enfrentar a ellos, también estoy yo aquí, ¿no? Y para que tus seguidores se hagan una idea, un portaaviones como el Gerald Ford puede transportar más potencia, más aviación que la que tienen muchos países del mundo, incluidos nosotros. Transporta más aviones de combate de los que tiene España en toda su fuerza aérea, ¿no? Entonces, al final esto es un tema económico. ¿En qué sentido? Estados Unidos invierte en Europa. ¿Quién levanta a Europa de las cenizas? El Plan Marshall. ¿Y quién pone el dinero del Plan Marshall? Estados Unidos. Por tanto, genera la OTAN y tiene ya un control militar sobre la zona donde ha invertido muchísimo dinero. Nosotros hemos tenido años suficientes para desembarazarnos de ese dominio, pero no hemos querido. Nos ha resultado más cómodo no enfrentarnos a nuestra población, no tener que mentalizarnos de que la seguridad y los ejércitos son necesarios. Más allá, en España, por ejemplo, hemos ido cada vez mermando más los presupuestos de defensa, presupuestos que ahora tenemos que acelerar y aumentar muchísimo más, ¿no?
Entonces, al final, el concepto está claro. Tu paz, tu libertad, depende de tu seguridad. Y la seguridad tiene dos componentes principales. Un componente interno, que está que se traslada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y un componente externo que se traslada a la defensa de tus intereses y de tus fronteras, tanto interna como a la participación en grupos en los que tenemos nuestra parte, como son la OTAN, el Ejército Europeo, con nuestros socios. Esa defensa exterior en la que también tenemos que participar. Y mucha gente, fíjate, yo cuando empezó la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, perdón, eh, había muchas personas que me escribían y me decían, pero ¿por qué tenemos que participar nosotros en eso? Eso a nosotros nos queda muy lejos. Y yo siempre utilizo el mismo ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si neozelandeses, canadienses, estadounidenses hubiesen pensado que Normandía estaba muy lejos y eso a ellos no les iba ni les venía? Porque hoy probablemente hablaríamos todos alemán, porque nos hubieran conquistado a todos. Entonces, es absolutamente indispensable que la sociedad entienda que seguridad, defensa y libertad van unidas. Y si no, que viajen a países donde no hay seguridad y que me expliquen qué libertad hay. Uno puede viajar mira, yo tengo mi hija pequeña, trabaja en Naciones Unidas, en República Dominicana, y uno puede viajar a República Dominicana, está en ese confortable resort, pero no sale de sus paredes, porque lo que hay fuera no es seguro. Entonces, ¿cuál es la libertad? Si yo no me puedo mover a donde yo quiera, si yo no puedo hacer lo que yo quiera dentro de un orden, la libertad no existe, ¿no? Por tanto, tenemos que mentalizarnos que la defensa es la defensa de nuestros intereses, de nuestro país. Y eso está íntimamente ligado con nuestras costumbres, con nuestras raíces, con nuestro sistema de entender la vida. Y por tanto, si no tenemos defensa, una de dos: o estamos en grupos conjuntos donde la garanticemos entre todos, o la perderemos, que es peor. Sí, mientras estabas comentando, he recordado un ejemplo precisamente de la importancia de las potencias marítimas, como fue, por ejemplo, Países Bajos o Venecia, que expandieron su ámbito comercial con la protección de ciertas flotas, lo cual ciertamente hace que la historia dé una perspectiva con ejemplos y que ciertamente cuando uno trata de establecer la relación con la seguridad, la defensa, esa libertad, tenemos ciertamente que pensar en un esquema de si no hay un yo, no hay un nosotros. Es decir, que si tu país no ejerce las tareas para la propia defensa, es difícil que otros vayan a tratar de sacarte las castañas del fuego. Va a ser muy complicado, salvo que haya una situación excepcional, como por ejemplo el asunto de la Segunda Guerra Mundial. Le pasó a Ucrania, precisamente. Ucrania nadie daba un duro por ella el día 24 de febrero de 2022. Tuvo que estar 15 días defendiéndose sola y cuando la gente vio, uy, esta gente lucha muy bien, esta gente se defiende, igual le vamos a ayudar, igual les vamos a enviar algo, igual acabamos haciendo algo por ellos. Pero esos 15 primeros días estás solo, completamente solo, como esa batalla en Kobani, con la espalda en Turquía y delante del Estado Islámico. Hasta ese punto se les dejó solos. Y ciertamente hay gente que piensa, bueno, España está dentro de la Unión Europea, está dentro de la OTAN, nadie se le ocurrirá hacer ninguna locura. Bueno, ¿quién te dice que no dentro de 10 días? Pero dentro de 10 años, 20 años, el caso de Olivenza. Olivenza es una ciudad que en teoría debía haberse entregado a Portugal, según los cánones del Congreso de Viena, 1815. ¿Quién dice que un gobierno portugués surgido de un golpe de Estado no se le ocurra en poco tiempo invadir Badajoz? ¿Y quién defiende Badajoz?
pues igual en la OTAN, pero después de una reunión, de otra reunión, un encuentro, en otro encuentro, y de mientras, Ceuta y Melilla es un caso claro, evidentemente, Es donde más fácil. Marruecos, Ceuta Melilla es un caso muchísimo más sí, claro. Es decir, ¿quién nos asegura a nosotros que un día, yo dudo que en una acción bélica, porque eso sería pues, declararnos la guerra, y no creo, a pesar de todas las noticias, de toda la modernización del ejército marroquí y demás, no es comparable el ejército marroquí al español. Hoy en día, ¿no? Dentro de 10 años, no sé. Como sigamos en esta tendencia de ellos al alza y nosotros a la baja, pues sí, puede porque es que... distinto el ejército marroquí de 2002 al de 2022. Claro, pero Y el también español también. pero son unos ejércitos, el ejército español es un ejército más multipropósito, tenemos armada, aviación y tal. Los ejércitos africanos son ejércitos casi exclusivamente destinados a la lucha en zonas áridas, en el desierto, donde van a defender su territorio, ¿no? Sí, Nosotros la guerra de tenemos las una... arenas entre Argelia y Marruecos, precisamente. Claro, pero ¿quién te dice a ti que mañana no, por poner una hipótesis, no muere Mohamed VI y viene su hijo que está, porque tiene unas ideas uh, mucho más Radicales. hacia los extremistas, y en una acción híbrida pues intenta invadir Ceuta y Melilla, y nos veríamos ante la obligación de responder, ¿no? Eh, Esas situaciones se pueden dar. Lo que pasa es que es más fácil pensar que no se van a dar y después, claro, echarnos las manos a la cabeza y decir, madre mía, ¿cómo ha podido ocurrir esto? Yo contaba en una conferencia, si me permites la anécdota, en una conferencia que cerré en la COE sobre comunicación y gestión de crisis, yo les decía, digo, mire, yo que en las empresas intento mentalizarlos de que tienen que tener una metodología de trabajo para la gestión de crisis. No puede ser que se produzca una crisis y entonces aquí todo el mundo tenga una ocurrencia y eso nos lleve al desastre total y absoluto. Y yo les decía, digo, mire, yo me siento como el señor Pérez. ¿Saben ustedes quién es el señor Pérez? El señor Pérez es el que va todos los días al presidente de la compañía y le dice, presidente, tenemos que aumentar el presupuesto para seguridad, tenemos que cambiar las cámaras que son muy antiguas, tenemos que cambiar esto. Y el presidente le dice, Pérez, no me des la brasa ahora que tengo una reunión muy importante. Y así todo el tiempo, hasta que un día tenemos un incidente grave y entonces el presidente dice, llamar a Pérez y que me explique cómo ha ocurrido esto. Entonces ese día tienes ganas de matarlo, porque llevas 1 año y medio o 2 o 3 diciéndoselo, ¿no? Y no te ha escuchado. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, como también llevamos un periodo de paz muy prolongado desde 1945, en nuestro caso desde 1939, pues claro, la ciudadanía se ha acostumbrado a la paz, pero sobre todo a mí me da mucho miedo que tú que eres joven, pero tenemos una juventud que no solo no tiene esa conciencia de seguridad o defensa, sino que no tiene ni la conciencia de que el país es nuestro, ni ese sentimiento patriótico, como le queramos llamar, ni ese sentimiento de pertenencia. Parece que están aquí porque han aterrizado desde un platillo volante y esto todo se lo han regalado. O sea, ni sus padres ni sus abuelos han peleado por esto, ¿no? Yo, que eres vasco, bueno, a nosotros y a ti, aunque eres joven, te habrá tocado de refilón, nos tocó vivir el drama del terrorismo en el país. Yo siempre digo que el principal sufridor del terrorismo en España no fue el Estado español. El principal sufridor fue el pueblo vasco. El que se quedó liberado con la desaparición de ETA fue el pueblo vasco, porque se mató más gente, o se mató mucha gente en el País Vasco, pero vivían bajo la amenaza de este grupo, ¿no? Y al final la conciencia social, amén de la lucha policial y todo lo que quieras, pero la conciencia social acaba con estos grupos,
porque al final es la propia sociedad la que acaba diciéndoles no os queremos aquí porque no ganamos nada con vosotros y solamente perdemos, ¿no? Entonces, al final esa conciencia es muy importante que la tengamos. Y yo creo, Juan Carlos, que no existe porque mientras que en Francia, en Inglaterra, forma parte de los procesos, está incursa en el sistema educativo, en España no. En España no hablamos de seguridad, no hablamos de defensa porque parece que hay un complejo, tú lo explicabas bien en la introducción, hay un complejo histórico, hay un complejo de la guerra civil que parece que no la vamos a superar nunca. Y seguimos pensando, o por lo menos una parte del país sigue pensando en que el ejército es el enemigo dentro de España, ¿no? Y esto es algo de lo que hay que cambiar, hay que incluirlo en el sistema educativo y nuestros estudiantes, que son el futuro, tienen que entender qué es la defensa. Sí, sobre todo teniendo un pequeño detalle que resulta interesante y es ser capaces de disociar el hecho de la cultura de defensa de los sentimientos de cada uno. Y me refiero a que, imaginemos, por lo que sea, de aquí a 5 o 10 años, Cataluña, Euskadi, Galicia, lo que sea, es independiente. Es una república, una monarquía, forma Commonwealth, lo que sea. Necesitarán defensa, necesitarán un ejército. Actualmente se ha solido vincular el hecho de queremos ser independientes, queremos la independencia, con el hecho de repudiar no solamente el ejército español, sino cualquier tipo de ejército, lo cual es alucinante e increíble porque no tiene ningún sentido en el mundo. Hay pocos países que hayan rechazado el ejército, ya sea Costa Rica y hay quien diría Islandia, pero de aquella manera, por lo tanto, ciertamente eso es complicado y complejo, pero con una cierta simplicidad, que es el hecho de que la defensa es algo universal. Todo el mundo tiene unas fuerzas para defenderse. Ciertamente, el hecho de autorreconocerse es un elemento importantísimo y España a veces se ha escrito en singular. Y escribirse en singular es destruir una pluralidad de identidades, de procederes políticos, de realidades plurinacionales, pluriculturales, y aquí solamente me estoy refiriendo al artículo número 2 de la Constitución. Estoy siendo puramente constitucional cuando habla de que Sí, España sí, se compone de nacionalidades y regiones y que ciertamente en el siglo XIX destruyó pues cosas históricas como por ejemplo Blas de Lezo, un almirante español, Cartagena de Indias, pero que sabía perfectamente que en su territorio originario existían los fueros vascos, que más allá del árbol malato, la gente cobraba soldada, es decir, tanto la marina, el ámbito de tierra, era un compromiso respecto a unas instituciones jurídico-políticas a través de el cumplimiento de la defensa del común colectivo. Y eso el siglo XIX es complicado porque ciertamente el ejército español estuvo más enfrascado en luchas internas, el tema de pronunciamientos, cambios constitucionales, cambios de gobierno, el tema de las cesantías que sirve para pensar que bajaba todo el mundo. Es decir, cuando había cambio de gobierno en el siglo XIX, desde el último ujier que hubiera en el ministerio hasta el de arriba, cambiaba completamente todo y por tanto no había ningún tipo de continuidad y por eso las cosas salieron un poco de aquella manera. Ese siglo XIX encadena con el siglo XX, con Primo de Rivera, Franco y todo esto, para destruir una cuestión plural, rica, de gente que tiene diversos orígenes, diversos entramados jurídico-políticos, y que al final eso destruye, carcome. Incluso Juan Carlos, fíjate, el ejército es heredero trágicamente de algo que el pueblo español o un sector del pueblo español acusa al ejército de la pérdida de las colonias, eh, la pérdida de la guerra de Cuba Sí. y demás. Y No, yo lo no se puedo decir estudia. en primera persona porque yo soy miembro del Partido Nacionalista Vasco. Mi abuelo, por parte paterna, fue capitán de artillería y le tocó en un lado, en Burgos, en el 36, que es lógico que fuera en un lado. Y mi abuelo materno, pues era Gudari. Con lo cual, ciertamente, todos tenemos esas complejidades incluso en nuestra propia familia.
Sí, sí, está claro. A ver, yo creo que las pluralidades no son malas. Esto es como las redes, por poneros un ejemplo, ¿no? ¿Las redes son malas? No, las redes no son malas. Malo será el uso que hagas de ellas. Y la historia que tenemos nosotros es la historia que tenemos. Malas son las interpretaciones que se hacen de una forma dirigida hacia convertirla en el elemento que te va a hacer ganar lo que tú quieres o alcanzar tus intereses. Quiero decir, yo soy gallego y yo me siento muy gallego y yo he heredado las costumbres de mis padres, de mis abuelos y de mis ancestros, perdón, que no son iguales que las de un catalán o que las de un andaluz, son las nuestras. Y para mí creo que la pluralidad es enriquecedora. Nosotros lo que aportamos al Estado español es, pues, no, nuestras costumbres, nuestra gente, y los vascos y los catalanes. El peligro para mí es cuando tú utilizas esa pluralidad no para aportar nada al bien común, sino para diferenciarte de los demás. Es decir, oye, tú no eres igual que yo, porque yo tengo un idioma propio y tú no. A ver, vamos a ser serios. Que más las comunidades históricas, las 3 comunidades históricas que reconoce la Constitución, que son Cataluña, el País Vasco y Galicia, la gente cuando oye nacionalidades históricas interpreta que son históricas porque tienen más historia que los demás. Sí. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Correcto, no es cierto, porque todo el mundo eso tiene no es cierto. historia, más rica, más bonita, menos bonita, todo el mundo tiene historia. Claro, son nacionalidades históricas porque son las únicas 3 nacionalidades que tuvieron estatuto de autonomía en la República. Por eso son nacionalidades históricas. Sí, tiene que ver con la reivindicación y con la disposición transitoria segunda de la Constitución que claro, entonces, has dicho casi literalmente. Si habláramos de historia, pues Castilla tiene la historia de media España o la historia de España entera, ¿no? No se trata de eso, yo creo que se trata de con nuestras diferencias sumar y no restar para convertirnos en un país, es decir, en un mundo globalizado, entender que el País Vasco independiente ganaría algo, creo que es un error serio. O que Cataluña, mira, tengo amigos catalanes que cuando tenemos estas conversaciones les digo, a ver, el comercio de Cataluña, ¿con quién es mayoritariamente? El 72% con el resto de España. ¿Qué posibilidades tendríais vosotros con el resto de España en contra? Ninguna. Es decir, no se trata, yo vuelvo a repetir, de diferenciarnos, sino de sumar diferencias para que seamos mucho más completos. Y yo me siento muy gallego, por supuesto, en la tierra donde yo nací, en la tierra donde quiero que esparzan mis cenizas cuando me muera. No quiero que las esparzan en Madrid ni en Bilbao, quiero que las esparzan en mi tierra, ¿vale? Y yo tengo un sentimiento de apego a mi tierra natural, a mis costumbres, como tú a las tuyas, pero eso no me hace sentirme menos español. Es decir, entiendo que mi tierra es parte de un país maravilloso. Quizás, no sé si estás de acuerdo conmigo, esto es el error que lleva a que un gran país como el nuestro nunca esté en la posición que debería de estar. Y me explico. Uno va por ahí y escucha la cocina francesa. Bueno, yo con todos mis respetos, cualquier cocina regional nuestra es mejor que la cocina francesa. Pero es que el problema es que nosotros no tenemos una cocina española. Tenemos 17 cocinas distintas. Y peleamos entre nosotros para exportar nuestra cocina y no una cocina nacional. Y como eso, todo. Entonces, al final, parece que hayamos vuelto a una involución que nos ha llevado otra vez a la España de los Reyes Católicos.
donde éramos un conjunto de reinos que se peleaban entre ellos cuando cuadraba, cuando no peleaban contra el francés, y cuando le ganaban al francés volvían a España y se volvían a pelear entre ellos. Y es muy difícil avanzar así, es muy difícil. Y quizás el sentimiento de defensa, de seguridad nacional, que no tenemos, está también vinculado a todo esto, claro. Es un problema cuando se utiliza ese ser distinto, porque todos somos distintos. Eso es simplemente reconocer lo que somos como sociedad, como colectivos, cuando utilizas eso para confrontar, para simplemente coger el ariete y venga, vamos contra el castillo de enfrente y vamos a derribarles. Precisamente, has citado los reyes católicos. Los reyes católicos para el señor de Vizcaya fueron una simbiosis perfecta, aunque no pueda parecer lo contrario. Tenemos el fuero viejo y el fuero nuevo, hecho a comienzos del siglo XVI, que son la incardinación de la foralidad vizcaína en textos legales, documentos que hasta el siglo XIX los reyes pasaban precisamente por aquí. Esto lo tengo precisamente como un recordatorio, porque es parte de la ruta juradera. Llevaban a Guernica, en Guernica juraban los fueros, y ya eran señores de Vizcaya, además de reyes de Castilla, reyes de España, y esa pluralidad, esa realidad plurinacional con las diversas realidades son las que existen hoy. Ciertamente cuando uno tiene esa diversidad interna y lo que hace es utilizarla para confrontar, evidentemente va de un lado a otro, porque en noticia de hoy mismo quieren cambiar en el Senado, evidentemente en Madrid, por elementos políticos concupiscientes, una determinada ordenación jurídica para destrozar al Congreso. Cuando tratas de hacer esto, no porque sea bueno, no porque creas en el Senado, sino porque quieres ir en contra de otro, tú estás ejerciendo algo contrario a la ley, contrario al espíritu de las leyes, contrario a la Constitución. Y eso, haga quien lo haga, Estoy totalmente de acuerdo. Cuando además en toda la democracia, Juan Carlos, no ha sido capaz de hacer que el Senado se convierta en lo que tenía que ser, que es la representación de la distribución territorial de España. Porque ya se lo decía Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, a alguien de su partido, cuando le decían, bueno, estos problemas no pasa nada, los arreglaremos más adelante. Y Alfredo les decía, ¿piensas que va a gobernar el Suecia para siempre? ¿Y si gobierna el de enfrente y utiliza esos errores en contra precisamente del Partido Socialista? Porque ahora, hoy, precisamente el quien domina en el Senado piensa, bueno, el Senado va a ser siempre de... Ya, bueno, pero igual llegan los españoles dentro de X meses o X años y le dan la mayoría al Senado a otro. Y va a utilizar eso que has hecho en tu contra. Claro, es que ahora mismo se están viendo, hombre, la política española no es lo mío, pero yo estoy viendo movimientos que son ciertamente preocupantes, ¿no? Por alcanzar el poder solo. Porque precisamente en el asunto de seguridad y defensa, alguien puede tener la tentación de decir, esto es de... No, a ver, en los últimos 20 años ha bajado el nivel de compromiso en material de defensa y eso compromete a todos los partidos que han pasado por la Moncloa. Por lo tanto, no es algo que deba ser partidista, sino de un compromiso más amplio. Claro, y sin tirar culpas, porque las culpas han sido muy distribuidas. No, las culpas son de... Y también de la crisis, porque evidentemente el príncipe de Asturias fue a desguace por falta de dinero. Y luego Juan Carlos I se establece como especie de puente para poder seguir teniendo proyección. Y ahora se ha visto, por ejemplo, en el tema de Israel, a través de Chipre, varios países europeos ya han proyectado con barcos, con equipos especiales, porque nunca se sabe lo que puede pasar, pero necesitas esa capacidad técnica. Sí, está claro. El problema es que... por no hablar del S-80, claro. Sí, pero al final los españoles también somos muy de criticar lo nuestro siempre, muy de no acompañar. Desde luego, el respeto al talento no es una virtud en nuestro país,
Nosotros al talento lo criticamos, lo vilipendiamos, pero no lo respetamos. Entonces es muy difícil en este país que alguien surja y se le respete, alguien que sea capaz, ¿no? Pero tú lo estás viendo, por ejemplo, en reivindicaciones que dices, a ver, ¿se pueden conformar eh, la seguridad y la defensa de otro modo? Pues yo creo que no. El problema es que hay ámbitos que nunca deben de ser regionales o de las comunidades autónomas, y la defensa desde luego es uno. La defensa es nacional, es del país al completo. Estados Unidos es un claro ejemplo de esto. Tiene los estados, cada uno tiene su legislación, cada uno tiene sus cosas, su policía, su todo lo que quiera, pero la defensa es nacional. Yo creo que la educación debería de ser un ámbito también nacional, y se hicieron transferencias que yo creo que no han hecho mucho bien. A mí, escuchar, por ejemplo, a Arnaldo Otegi decir esas patrulleras de la Guardia Civil también las echaremos de este país, no me parece un discurso aceptable, porque es un discurso de confrontación, algo que no tiene ningún sentido. Esas patrulleras de la Guardia Civil están velando por tu seguridad, por las de todos, aunque tú hables así, están velando por ti, ¿no? Entonces, este concepto de seguridad nacional es un concepto difícil de asentar en España, porque las comunidades intentan arañar competencias que después se ve que... Mira, yo creo, Juan Carlos, que sanidad, bueno, la mitad de las comunidades autónomas estarían deseosas de soltarle la sanidad otra vez al gobierno central y sacársela de encima, ¿no? Eso, Entonces, si hacemos un poco de memoria histórica, eh, cuando algunos, y me disculpo porque es política interna, pues ciertamente alguno dice la Constitución no se puede interpretar o solamente lo puede hacer el Tribunal Constitucional. En 1981 y en 1992 hubo dos acuerdos de interpretación autonómica de la Constitución por parte de UCD y del PSOE en el 81 y del Partido Popular y el PSOE en el año 92. Esta última, bueno, la primera, la del 81, fue para obligar a todo el mundo a tener comunidad autónoma, lo cual no estaba en la Constitución. Y segundo, la del 92, para que todo el mundo tuviera sanidad, educación en su comunidad autónoma. ¿Por qué? Pues porque algunos las queríamos tener nuestra gestión de educación, de sanidad, no solamente por cuestión de confrontar, que no había ese ánimo, sino por el hecho, por ejemplo, que de las diputaciones forales en el siglo XIX tenían ámbitos educativos, tenían colegios, antes incluso de que se socializara aquella escuela de Ginés de los Ríos, Fernando de los Ríos creo que era, la Escuela Nacional de Enseñanza, que se hizo ese movimiento para establecer una escuela laica a finales del siglo XIX. Eso aquí en el País Vasco ya existía y por lo tanto es simplemente una continuidad histórica de esos elementos. Por ejemplo, el doctor Areiza hizo el hospital de Basurto, por lo tanto ciertamente esos elementos estaban. Pero sí, en el año 92 se les obligó a algunas comunidades, oye, esto lo tienes que tomar porque café para todos, obligatorio. Pero ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? Simplemente respeta ámbitos competenciales a aquel que lo quiera y sea capaz de hacerlo. Si es capaz, claro, bien. Y si no es pero, capaz, pues no. Es que, por pero, ejemplo, el tema de pero, la patrullera de la Guardia Civil. A ver, si tiene la competencia, que esté. Perfecto, por supuesto. También se puede decir, en modo de chascarrillo, pues evidentemente, que la Guardia Civil nunca se va a ir del País Vasco, porque tampoco se ha ido de Cuba, por ejemplo, en la embajada siempre habrá Guardia Civil, pero evidentemente esto es complicado, esto es muy complicado y no se ve ni a corto ni a medio plazo esta situación. La Guardia Civil en Navarra llevaba la competencia de tráfico. La Policía Foral nace como tal para cubrir esa competencia en 1928 y Franco se la quita arbitrariamente en 1962, lo cual es curioso porque Navarra recibió la laureada de San Fernando, mantuvo la foralidad, mantuvo el convenio económico por haber estado en el año 36 del lado
de los alzados. Lo cual resulta curioso que en el 62 diga la policía foral fuera la competencia de tráfico y la va a llevar ahora a la Guardia Civil. Durante mucho tiempo se ha reivindicado desde Navarra y desde partidos muy diversos, el hecho de que la competencia de tráfico la mantenga la policía foral. ¿Por qué empeñarse y enrocarse? No, porque la Guardia Civil es la esencia de España. Bueno, la Policía Foral no también es España y por tanto puede seguir cumpliendo con las tareas y además ese cuerpo de Guardia Civil que está necesario en Zamora, todo aquel lo que pasó en Teruel con aquel serbio que se montó aquella que era por la falta precisamente de casas cuartel. La racionalización de los recursos, siempre escasos, debe favorecer al conjunto y los que ya están Claro, protegidos sí, necesitan más protección. yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que se puede regular una seguridad eficaz sin que aquí está claro, solo hay dos modelos: el modelo centralizado y el modelo descentralizado. Entonces tú puedes tener un modelo descentralizado. Lo que no se te puede ir es la mano, porque al final lo que sí está demostrado históricamente es que cuando las competencias las divides entre tantos, la coordinación después es prácticamente imposible. Bueno, Porque es lo cada que nos uno, pasa en la Unión Europea, que coordinar a 27 es complicado, pero hay que hacerlo. sí, hay que trabajar en ello, indudablemente. Y se puede hacer y no pasa absolutamente nada. Es decir, en Estados Unidos hay 53 estados, creo, 56 50 o estados y luego otros 50, territorios que están adheridos. y cada uno tiene su policía, sus legislaciones, y tienen su Sí, y su Guardia modelo Nacional. y su Guardia Nacional. Lo que pasa es que ellos efectivamente tienen una Guardia Nacional que está por encima de todo. El problema es cuando las competencias parece que son exclusivas, y me explico. ¿Que puede estar la Policía Foral de Navarra? Claro, perfectamente. Regular el tráfico, por supuesto. El problema es cuando yo quiero regular el tráfico, después quiero regular la seguridad, después quiero competencia de inteligencia, después, entonces al final te conviertes en un mini estado dentro del estado que lo que haces es luchar contra las competencias centrales y en aquellos ámbitos que deben de ser centrales. Y la defensa es un ámbito que debe de cubrir el Estado español. ¿Por qué? Porque la defensa nos afecta a todos los españoles. No hay una defensa para los vascos, una defensa para los catalanes y una defensa para los gallegos. Hay una defensa para todos. Y por tanto eso debe ser de ámbito nacional. Las competencias policiales, ¿por qué no las va a haber en las comunidades autónomas? Bueno, de hecho las hay, quiero decir, en el País Vasco está la China, en Cataluña están los Mossos y no pasa absolutamente nada. Y lógicamente lo que hay que tener es un plan, que es de lo que yo siempre me quejo. Lo que no se puede es sacar una cosa, pero ni siquiera tengo pensado lo que voy a poner. Es decir, primero saca esto y después ya lo arreglaremos. No, primero dime qué vas a hacer y después sacamos esto. Es decir, tú ten un plan para garantizar tu seguridad y ese plan es el que se va a ejecutar. Lógicamente, lo que no cabe es que tú crees el China y que siga habiendo el mismo número de Policía Nacional y de Guardia Civil en ese mismo territorio, porque entonces lo que hacemos es duplicar, triplicar las competencias y al final hacer pues un trabajo absolutamente desorganizado que a quien favorece siempre en cuestiones en el ámbito de la seguridad es a los malos. Ellos disfrutan cuando ven que no hay coordinación o que no hay un trabajo serio, ¿no? Entonces hay que pensar una cosa y como tú bien decías, oye, que a lo mejor el Guardia Civil que estaba en el País Vasco mañana se va a Zamora porque en Zamora hay más necesidad y los pueblos están abandonados y aquí ya entramos en otras cuestiones que son, claro, pues que yo vivo en Bilbao y a mí irme a un pueblo de Zamora pues no me gusta mucho, Sí. ¿no?
Lo pero ahí ya personal, hay, ahí entra lo personal, ciertamente. sí, Pero, claro. por ejemplo, Zamora es una frontera internacional, como lo es Salamanca, como lo es Ujú. la zona de Pontevedra. Por supuesto, hay fronteras en puertos. La seguridad, por ejemplo, Bélgica, que esto se habla bastante poco, con el tema del narcotráfico, dificultades para la policía. Por supuesto, las zonas no-go, Molenbeek y todo esto, son desafíos también importantes en donde está Ujú. esa situación de seguridad, defensa. Hay que compartir información, hay que compartir los medios para prevenir. Esto le pasó, por Mira, ejemplo, el 11 de septiembre le pasó a Estados Unidos y hay que aprender también de esto. y el Que 7 la de, CIA estaba por su el, lado, el FBI estaba por el otro, los servicios de inteligencia no se compartían por esos pruritos de yo soy mejor que este, porque voy a rebajarme a hablar con este otro. Y no, no, ciertamente ni eso. siquiera, ni siquiera por eso, Juan Carlos. A veces es por la conformación del propio sistema. Es decir, al final, ¿cuál es la valoración del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil? O de la Erchaina o de los Mossos. Es una cosa que se llama la estadística anual, en la que se incluyen las detenciones que has realizado, las operaciones, y en base a eso tú obtienes presupuesto para aumentar el número de personas, de material y demás. Y por tanto, se genera no a veces no una colaboración, sino una competencia. Una competencia, cuando tú compites, no colaboras, porque compites para llevarte tú más parte del pastel. Esto debería de rediseñarse de alguna forma para que fuese un poquito más lógico, ¿no? Y que lo primordial fuese establecer un sistema eficaz y no mi sistema, sino un sistema eficaz que esté corroborado por especialistas o por expertos o por quien sea. Yo creo que el problema fundamental, Juan Carlos, es que estamos en una época de cambio total. El mundo está cambiando a nivel global, pero también a nivel de nuestro país y tenemos que tener la mente abierta a estar preparados para tener que cambiar nuestros conceptos, que no pasa nada, que no pasa nada. Todos tenemos que cambiar para que el producto sea el mejor posible y no pasa nada porque si tú no cambias, lo que te van a hacer cambiar son las circunstancias, los propios hechos. Decías el 11S de Estados Unidos. El 11S en Estados Unidos aprendió que aquello de que ellos eran intocables no existía y se llevaron una lección histórica. Pero el 11M nosotros también nos la llevamos. Tampoco contábamos con un atentado de esas características. Y si me apuras, el 7 de octubre Israel se ha llevado una lección importante. No solo vale con parecer que eres el líder de la región, el más poderoso, sí, sí, pero eh, creo que ha habido descoordinación, falta de inteligencia, relajación, y nadie pensaba que el que estaba enfrente, que es un grupo terrorista que acostumbrado a hacer pequeñas acciones, de repente, con ayuda exterior, con lo que queramos, lo podemos justificar con lo que queramos, se preparó para una acción militar y la ejecutó a la perfección, más allá de la barbaridad que llevaron a cabo. Pero ejecutaron una acción militar como si fuesen un ejército. Y Israel no estaba preparado para eso. Ahora, por Sí. supuesto, después del susto, después de la lección, pues claro, Israel arranca su maquinaria militar y Gaza va a sufrir las consecuencias y jamás va a sufrir las consecuencias. Yo creo que de ahí se van a salvar los que logren abandonar el territorio de algún modo, porque los restos van a ser eliminados uno tras otro, ¿no? Y cada día ya aparecen noticias del comandante ayer el comandante de la fuerza de ataques con misiles eliminado, y así van todos los días. Pero En tenemos que parte ya. estar preparados para el cambio. Sí, parte ya estaba avisado.
porque la guerra de 2006 de Hezbollah era un poco también para llamar la atención de que el ejército de Israel no estaba lo suficientemente actualizado y por eso pasó lo que pasó. Y ciertamente en este caso teníamos un amigo del canal que es Moshe Rosen, que está recuperándose en un hospital en Jerusalén y que fue capturado en primera instancia en su kibutz, en las cercanías de Gaza, y que, bueno, pues mientras estaba con la mano en la puerta para que no entraran los terroristas, le hicieron una balaser y precisamente pues una de las manos pues las tiene baleada y por lo tanto podemos conocer perfectamente lo que ha pasado ahí el 7 de octubre y afortunadamente este amigo cuando llegaron a la frontera con Gaza estando sangrando eh, dijo, bueno, pues casi que prefiero morir aquí que entrar en Gaza y que me maten ahí. Con lo cual, él y la mujer se dieron la vuelta y por vete a saber los drones o no sé qué, o no llamar la atención, pues les dejaron ir. Y se salvaron de puro milagro. Pero sí, en el caso de España del 11M ya había un ataque previo a la Casa de España en Casablanca. Claro, el problema es que muchas veces lo que ocurre, Juan Carlos, es que se van acumulando indicios, sospechas, pero uno no llega a creerse que se vaya a producir algo. Ese salto enorme que supone Claro. la diferencia enorme, ciertamente, que hay del ataque a la Casa de España en Casablanca del 11M. Son cosas muy distintas. Claro, estás hablando de una operación que ha requerido de una preparación y de una coordinación de meses o de años. Entonces, es ilógico que eso se le escape a los servicios de inteligencia. Yo digo, y lo he afirmado cada vez que me han preguntado, que no se les ha escapado. Estoy seguro. Otra cosa es que eso, al pasarlo al poder político, ellos consideren que hay que tomar algún tipo de medida. Pero esto también está relacionado con algo que yo considero que es importante. Es la revolución tecnológica ha hecho que todos los servicios de España y todos los servicios internacionales hayan hecho una clara defensa de la obtención de información de modo tecnológico. ¿Por qué? Pues porque es mucho más cómoda, arriesgas mucho menos y además es mucho más rápida. No quiere eso decir que sea el mismo tipo de información. Me refiero a la diferencia entre la adquisición de manera tecnológica y la adquisición a través de fuentes humanas, el espionaje clásico, ¿no? Sí, lo que algunos llaman Humint y otros llamaríamos sí. James Bond. Sí, todos los países han preferido, y lo explico de forma simple para que se entienda. A ver, yo soy jefe de una unidad y me dices, oye, vamos a poner un micro o vamos a poner un satélite que nos va a decir y tal, y yo digo, a ver qué riesgos asumo. Si detectan el satélite y lo tiran, pues no pasa nada. Si descubren el micro, pues no pasa nada porque habrá que relacionarlo eso con nosotros, ¿no? Ahora, si yo tengo una fuente humana con la que estoy trabajando y le detienen, podemos tener un problema diplomático, por tanto yo renuncio a eso. Pero yo lo he explicado muchas veces también. Sí que es precisamente, y me disculpo, pero creo que es interesante, para mí, Assange es un crimen de humanidad, es un criminal. ¿Por qué? Precisamente porque revela fuentes así en bruto, en donde están incorporadas gentes de ese tipo, a la que no se le da ni 5 segundos para salir del lugar donde están. Es decir, cualquier dictador sabe en ese instante que X es espía y le puede limpiar el forro en 5 segundos. Efectivamente, Assange para mí es un traidor y una persona que ha puesto en peligro la vida de muchas personas, no de una, de muchas, y probablemente ha llevado a la muerte a muchas personas que no saldrán en los libros de historia, porque desgraciadamente es así, se murió y se acabó, pero Assange ha puesto en riesgo a muchísima gente. O sea, esto del concepto de la libertad de, oye, no, es que nos ha descubierto que nos controlan, ya, pero señora, primero, eso, o señor, eso no sé qué ha ganado usted con ello, uno, y dos, a cuánta gente ha puesto en riesgo para que eso ocurra.
y eso no se lo está teniendo en cuenta nadie, ¿no? Pero yo iba un poco más allá, ¿no? Yo, para poner un ejemplo claro, fíjate, en Ucrania, evidentemente se está utilizando toda la tecnología porque a los ucranianos los apoya todo Occidente y por tanto están enviándoles no solo armamento, sino tecnología y apoyándoles con inteligencia también. Eh, Mucho más Estados Unidos y el Reino Unido, que se están mojando un poquito más que el resto, pero el resto también, ¿no? Entonces, yo digo, las fotografías de satélite son importantes, importantísimas. Las cámaras son importantes, muy importantes. Eh, Toda la tecnología es importante, muy importante. Pero ¿qué no pagaríamos nosotros por tener una fuente humana al lado de Putin? Porque es el único elemento de adquisición que nos podría informar no de lo que piensa Putin, sino de cuáles son sus intenciones. Y no hay ninguna fuente tecnológica que nos pueda aclarar eso, porque eso lo tiene él y a lo sumo una o dos personas de su confianza. Por tanto, entrar en ese círculo es entrar en un escalón de la inteligencia distinto. Estamos en la estratosfera. Ahora, ¿qué hace falta para eso? Hace falta cultivar a una persona, hace falta tiempo, dinero, riesgo, tantas cosas que el dirigente político dice, a ver, que yo estoy aquí 4 años. Sí. Entonces, el Un dirigente, ejemplo precisamente de lo que podría ser muy interesante es que la casa tuviera a alguien en Palacio, en el Macén. Pero eso cuesta mucho tiempo, esfuerzo. claro, cuesta riesgos, cuesta invertir Fíjate, hoy leía yo con curiosidad que ha sido detenido un policía en Países Bajos, un periodista, perdón, porque era fuente de Marruecos, era una fuente humana de Marruecos. Y fíjate qué curioso, les pasaba información de operaciones contra el yihadismo, radicalizados en Países Bajos, y yo me pregunto, ¿y qué interés tiene Marruecos en esa información? ¿Qué le importa a Marruecos las operaciones antiterroristas que desarrolle Países Bajos? Y eso no le preocupa a Marruecos como Estado, ¿no? Ya, pero nos olvidamos, por ejemplo, de que el puerto más importante de Europa es Rotterdam, que está en Países Bajos. ¿Por qué? Sí, no. El problema es que cuando se produce una operación de inteligencia, nosotros vemos el título y nada más. Y detrás del título hay muchas cosas. Yo digo, lo he dicho muchas veces, eh, nosotros a veces estamos discutiendo lo que ellos ya decidieron hace un mes, pero nosotros seguimos discutiéndolo porque los medios, la información, bueno, pues es una forma también de estar entretenidos, ¿no? Pero el llegar a información en el ámbito de la inteligencia, de los servicios de inteligencia, yo que he trabajado 27 años allí, ya digo que es muy complejo. Eh, Sí, y tiene consecuencias, y sobre todo cuando alguien tal vez quiera tener esas consecuencias. Ejemplo práctico, en el año 68 creo que fue, visita del Shah de Irán a Alemania. Hay un policía que mata a un manifestante. En teoría, ese es el origen de la Baader-Meinhof, es decir, la Rote-Armee-Fraktion de Ulrike. Bueno, no voy a decir los nombres, aparecieron por ahí y hicieron el asunto. Un grupo terrorista de estos tipo Guerras Rojas, lo que había en los años 70, que eran marxistas-leninistas, un poco titerillos de Moscú, estas cosas de Guerra Fría. ¿Qué se supo después? Que Eri Mielke había establecido contacto con ese policía y era agente de la Stasi. Es decir, todo aquello estaba soterrado de la RDA en dirección a la RFA, que provocó la creación de un grupo terrorista en Alemania Occidental.
Claro, lo que tiene que entender el público, que dentro de este concepto de seguridad, defensa, inteligencia, es un entramado muy complejo. Y a veces tú ves un movimiento de algo y no lo entiendes y dices, ¿esto por qué ha ocurrido? Porque te Bueno, faltan pues piezas. casualidades no hay ninguna, ya les digo yo que no. Es una pieza de algo mucho más grande que usted no ve, porque además creo que en la mayoría de los casos es mejor que no lo vea. No todo puede estar sujeto al consenso, yo creo, pues si no, no avanzaríamos. Yo creo que las comunidades de vecinos son el ejemplo más claro de que no se llega nunca a conclusiones importantes, y eso que nos jugamos nuestro edificio, nuestro dinero y demás. Un ejemplo claro para que lo entiendan. Daguestán, llega un avión supuestamente con todos los pasajeros judíos, y entonces se produce una revuelta y unos bestias van por el aeropuerto rompiendo puertas y buscando judíos y tal. ¿Alguien puede creer que esto es una cosa casual? Que se juntaron tres y de repente dijeron, me parece que ha llegado un avión de Israel, vamos a... No. Alguien ha alentado, alguien les ha puesto las herramientas para que se junten y provoquen la acción, y lo ha hecho alguien porque tiene algún interés. Ahora ya vemos después que, por ejemplo, Rusia acusa a los servicios ucranianos de haber montado esta revuelta, ¿no? Bueno, yo aplicaría aquella cita tan bonita de excusatio non petita, accusatio manifesta. ¿Para qué me estás dando tantos datos si no te los he pedido, no? Probablemente porque lo has hecho tú. Sí, sobre todo o cualquier cuando, otro, vamos. sobre todo cuando uno tira del hilo de Dagestán y qué significa para el Claro. propio Putin. ¿Dónde está Daguestán? Entonces, claro, lo tuyo es la guerra mediática de han sido los ucranianos. Desde luego, debería de darte vergüenza, porque tú que eres el líder de una potencia mundial, y lo estoy diciendo como explicación, no porque yo, como análisis, tú eres el líder de una potencia mundial, pero el Nord Stream lo volaron los ucranianos. A Daria Dugina la mataron los ucranianos en Moscú. La presa de Kajovka la volaron los ucranianos bajo vuestro control. Es decir, los ucranianos tienen una capacidad de realizar operaciones en vuestro territorio que debería darte vergüenza, no debería de ser para propagarlo mucho, ¿no? Pero todo esto forma parte de algo que también debemos de estar acostumbrados, y es que actualmente, cuando se produce un conflicto de cualquier tipo, tenemos dos tipos de conflicto: el conflicto bélico propiamente dicho y el conflicto propagandístico, la campaña de influencia que va paralelamente a todo esto. Esto no es una cuestión de las redes sociales. Esas campañas ya existían en la antigüedad. Sí, la batalla de Cádiz, por ejemplo. Claro, el problema de la antigüedad es que no existían estos medios que te permiten alcanzar a muchísima más población. Te volvía Ramsés II de la batalla de Cádiz y, oye, hágame unos murales en donde yo he ganado. Claro. A ver quién lo comprobaba. Pero hoy, por poner un ejemplo que yo pongo siempre, es antiguamente mi padre me daba un cachete a mí en la calle, en Redondela, en Pontevedra, donde yo nací, y a lo sumo se enteraba el vecino que pasaba por allí, que no hacía nada. Si tuviéramos la mala suerte de que por allí pasaba un periodista y hacía una foto, podía salir en Faro de Vigo, y entonces se enteraban 14 más, pero de ahí no pasaba. Hoy yo le doy un cachete a mi hija y resulta que al lado está con un teléfono móvil un tío de Cincinnati, y se han enterado en Estados Unidos que hay un padre maltratador que le da un cachete a su hija en la calle. Es decir, el efecto que ha causado
que han causado las redes sociales es el acabar con el localismo. Ya no hay nada local, todo es global. Todo está sujeto a que lo juzguemos desde cualquier parte del mundo. Y esto complica mucho la historia. Hoy estaba intentando recopilar en el conflicto de Israel este chico tan activo que un día está diciendo al Akbar porque salen los cohetes, al otro día llora porque han caído los misiles de Israel, al otro día está en un hospital, al otro día resucitado y es periodista, al otro día está en un hospital y le van a hacer un TAC ensangrentado, y dices, pues bueno, madre mía, qué trabajo que tiene este muchacho para hacer tantos papeles, pero sobre todo mi reflexión, ¿por qué necesita la parte que supuestamente tiene la razón mentir? Si tiene la razón, ¿por qué me miente? Pues porque realmente ni una parte ni la otra tiene la razón total, y al final lo que intentan es arrastrar cuantas más personas posible, cuanto más adeptos posibles a su idea, ¿no? Y de hecho, yo creo en el conflicto de Israel, yo creo que jamás le ganó la batalla de la acción militar, de la sorpresa a Israel, pero que también le ha ganado la batalla mediática, porque la realidad es que en muchas partes del mundo hay manifestaciones en contra de Israel, obviando la barbaridad del día 7 de octubre y defendiendo algo que yo creo que es indefendible. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que mueran inocentes en ningún conflicto, pero es que en los conflictos todos van a morir inocentes. Y más, sobre todo, porque el concepto de guerra ha cambiado de ser noble a ser cobarde. Y me explico. Las guerras en estos momentos en los que hablábamos de la Edad Media se producían enfrentamientos entre ejércitos a campo abierto. Ahí solo morían soldados. Podríamos entrar en que después el ejército que ganaba llegaba y dejaba las ciudades arrasadas también. Sí, Se llevaban y los por botines. supuesto la guerra del francés, la guerrilla, el general no Claro. importa y todo aquello que también es... Pero todo eso ha ido evolucionando a que la guerra se ha trasladado a la ciudad. El campo de batalla es la ciudad, Sí, lo estamos porque viendo la en gente es donde Ucrania. está, la gente se ha urbanizado, la gente vive en la ciudad, Claro, por lo tanto es lógico que el conflicto se urbanice también. los bloques de población importantes los tienes en las ciudades. Entonces, ¿a dónde trasladas el conflicto? A la ciudad. ¿Dónde se parapetan los ejércitos? En su población. Y por tanto, la muerte de víctimas civiles es mucho mayor. Ahora, en el caso de Gaza, fíjate, campaña mediática. No es un genocidio porque no dejan salir a los ciudadanos de Gaza, tal. Y yo el otro día explicaba, a ver, cómo han salido 8,5 millones de refugiados de Ucrania. Pues porque no estamos hablando de que no les deje salir Rusia. No, estamos hablando de que los países colindantes han hecho una labor admitiendo a esos refugiados, especialmente Polonia, que ha admitido a millones de ucranianos. El problema de Palestina es que los países colindantes, hermanos musulmanes, que en el Corán tienen la obligación de ayudar al hermano musulmán, no los quieren en su territorio. Y por tanto, todas las personas que hay en Gaza no es que no puedan salir, es que no tienen a dónde salir. Porque no los quieren los jordanos, no los quieren los egipcios, no los quieren los sirios, no los quiere nadie. Y de eso no tiene la culpa Israel. Y no se comenta lo que se debería, porque ciertamente Egipto piensa en los hermanos musulmanes, la hermandad con Hamas, el Sinaí, con los problemas de defensa que tienen, por lo tanto, poner el ejército, pero para que no entre nadie de Gaza. Porque Claro, es un fíjate, problema de seguridad para ellos. el rey Jordania, de Jordania, tiene prácticamente la mitad de la población que es palestina. Y recuerdan septiembre de 1970, aquella guerra civil que costó miles claro, y miles pero de fíjate, muertos. el rey de Jordania lo explica perfectamente en Alemania.
Dice, nosotros ni los egipcios, no nombra a otros países, nombra a Jordania y a Egipto. Dice, nosotros no queremos a los refugiados palestinos porque estamos seguros de que se nos van a colar radicales que van a perjudicar nuestra seguridad. Y lo que está diciendo claramente es que nosotros ya nos enfrentamos una vez con Israel y ya nos dieron y no queremos más líos, no queremos más enfrentamientos de estos. Y tampoco quieren convertirse en estados fallidos. Claro, porque al final tú incorporas dentro de esos refugiados a radicales y empiezan a operar desde tu país, con lo cual al final te conviertes en objetivo. Y yo veo lógico que no quieran que eso ocurra. Entonces, al final la campaña mediática o buscan desvirtúa un poco la realidad. O buscan desestabilizar el país para dar un golpe, que es lo que tal vez intenten aprovechar en Armenia. Ya han perdido la guerra en 2020, ahora en 2023. Igual, como el primer ministro es impopular, dar un golpe de estado y poner a prorruso. Claro, fíjate, yo esto lo explico muchas veces con respecto al conflicto de Ucrania. Cuando la gente dice, no, porque los americanos incendiaron el Donbass. Digo, a ver, qué estupidez es esta. ¿Quién perdía el control de Ucrania? O sea, ¿quién tenía controlada Ucrania hasta Yanukovych? Rusia. ¿Qué era Yanukovych? Un títere ruso. Por tanto, ¿quién pierde el control de Ucrania cuando se produce el Euromaidán? Lo pierde Rusia. ¿Para qué quiere Estados Unidos si los manifestantes eran pro-europeos y pro-yanquis? ¿Para qué quiere incendiar nada si están a su favor? Los que incendian esto, está claro quiénes son. Lo incendian porque pierden el control. Y de hecho ya hay informes en los que, bueno, no informes. El mismo Prigozhin, antes de ser despedido por la vía rápida, decía, Wagner se crea para ir al Donbass e incendiarlo. Una de sus misiones fue ir allí y provocar enfrentamientos. Esto lo dijo Prigozhin, que por supuesto desapareció por la vía rápida, que es la vía de los países eslavos de solucionar los asuntos, aquellos en los que el asesinato como forma de ejercicio del poder está totalmente admitido. Y yo pongo un ejemplo siempre importante. Hitler fue un genocida, un asesino, por supuesto. Y Stalin también. Mató más gente Stalin que Hitler. Pero no solo eso, sino que Hitler mató a judíos, que no, a ver, que nadie entienda que estoy justificando esto, estoy diciendo que Hitler no mató a alemanes, mató judíos, mientras que Stalin lo que mató fue rusos. Pero sin embargo, los alemanes sienten vergüenza de Hitler, pero los rusos no sienten vergüenza de Stalin. Al contrario, es uno de los líderes históricos que reivindican. Por tanto, hay algunas diferencias entre unos posicionamientos y otros. Y al final creo, Juan Carlos, que estamos en un cambio de paradigma, estamos en un cambio del modelo mundial, estamos en un enfrentamiento entre dos bloques. Estados Unidos y sus aliados, entre los que está la Unión Europea, y China, Rusia, Irán, Corea. Estamos en un enfrentamiento entre democracias y sistemas capitalistas con autocracias, dictaduras y sistemas económicos intervencionistas por parte del Estado. Eso es en lo que estamos, y por tanto el conflicto de Israel no es un conflicto local, es un conflicto más de los que nos vamos a topar en este enfrentamiento entre estos dos bloques, como lo es Ucrania, como lo es el Sahel y como será probablemente Taiwán y algunos otros puntos de roce. Quiero decir, yo creo que lo que están haciendo el otro bloque es ponernos
en la tesitura de atender a varios focos de conflicto en el mundo para debilitar las posibilidades americanas, ¿no? ¿Qué puede hacer Estados Unidos? O sea, Estados Unidos en la zona Indo-Pacífica es la zona que tiene un interés vital para ellos ahora mismo, y Estados Unidos tiene potencial suficiente para cubrir esa zona, pero también podría ocurrir que él recondujera sus fuerzas y entonces estas fuerzas estabilizadas en Europa me las lleve a otro lado. Y ese día nos acordaremos del tema principal del que hablábamos, que es la seguridad y la defensa. Sí, y tener las cosas claras porque uno puede pensar, somos pequeñitos y no podemos aportar mucho, pero ciertamente aportar se aporta lo que se puede en función de las capacidades de uno. Tenemos la memoria, por ejemplo, de 1900, el asunto de los boxers. Hubo una coalición multinacional y participaron, sea para bien, para mal, el hecho es el que es, pero no estoy diciendo eso, sino el hecho de que muchas potencias, incluida España, participaron de esos esfuerzos para la legación diplomática en Pekín liberarla, que estaba sitiada. Por supuesto, recordar que en el referéndum del Sarre, donde hubo una compartimentación de policías para garantizar la independencia del proceso, ahí estuvo la Guardia Civil, hace 100 años. Una de las policías que fueron allí para participar del mantenimiento del orden fue la benemérita Guardia Civil. Y evidentemente esto debe llevar a pensar que las posiciones, más que un presidente futuro se levante o no se levante con una bandera, es el hecho de que acompañas a un grupo de portaaviones con una fragata y un político ordena salir de la formación a esa fragata y eso tiene más impacto que cualquier otra declaración pública. Porque lo que molestó a Estados Unidos, más que el hecho de que España, por el mandato del 11-14 de marzo, ¿eh? ¿Cuál de los dos? De 2004 saliera de Irak, le molestó que inmediatamente después le dijera a todos los demás países, veniros conmigo, traicionar a Estados Unidos, dejadle solo. Eso molesta más que el hecho de, es que el pueblo ha dicho que yo tengo que salir. Bueno, pues eso puede aceptarse. O el tema de la fragata es una afrenta a Estados Unidos que te ha dado el honor de acompañar a ese grupo de portaaviones y tú le lanzas la andanada en contra. Y por tanto, ciertamente, la responsabilidad de un país, por muy pequeño que sea, por muy grande o por muy que sea, ciertamente es una política de seriedad. Eso tiene que entender la ciudadanía y nuestros políticos, que eso tuvo un impacto no solo político de imagen, eso tiene un impacto económico también, porque muchos proyectos que Estados Unidos apoyaría, deja de apoyarlo porque estamos nosotros, igual que tuvo impacto que Zapatero no se levantase ante el paso de la bandera americana. Cosa que nosotros somos un país pequeñito y ellos son una potencia. Yo estoy seguro que ningún presidente de los Estados Unidos se quedaría sentado ante el paso de la bandera española. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque te invitan a un desfile en el que tú cumples con las normas. Yo creo que a veces no es ni un posicionamiento político, sino pura estupidez e ineptitud. O sea, no estar preparado para el cargo que estás ocupando, ¿no? Pero esas reacciones son... la señora Belarra dijo que había que cortar relaciones internacionales, cortar relaciones con Israel, llevar a Netanyahu al Tribunal Internacional. Sí, precisamente con un problema de comunicación y de percepción, porque lo hace en el ministerio y todo el mundo interpreta de que esto es una declaración del gobierno oficial del gobierno de España en su conjunto. Claro. No alguien de partido en su sede, no. Pero fíjate, creo que tenemos del gobierno de España. Creo que tenemos, no recuerdo la cifra exacta, pero me parece que más de 2.500 millones de euros en negocios en Israel. Cuando un político hace unas declaraciones de estas, tiene que tener cuidado porque afecta o puede afectar a todos esos intereses. Entonces, nosotros tenemos que tener claro, a mí, por ejemplo, fíjate, la ausencia de grupos
eh, en la jura de la Constitución de la Infanta Leonor. Uno puede ser de alma republicana, monárquica o la que quiera, pero cuando uno es un cargo público en unas instituciones y en un sistema que es el que es. No es el que tú quieras que sea, es el que es. Y si algún día es el que tú quieres que sea, pues mejor para ti. Pero hoy no lo es. Y tú cobras de trabajar dentro de este sistema. Y por tanto, utilizar un acto simbólico, institucional, para no ir, yo creo que cuando menos tenían que quitarte el sueldo de ese día. No debes de cobrar por no haber asistido a algo que debería ser obligatorio. Porque tú no estás faltando al respeto a la infanta Leonor, a la princesa, perdón, Leonor. No, estás faltando al respeto a los españoles, que es a quien te debes. Y en este caso, por ejemplo, pues PNV, que no ha asistido, tal. Sí, Es decir, yo ahí puedo entender, primero, para el conjunto de... porque tampoco fue la presidenta de Cantabria, a pesar de que es por el tema de los presupuestos de la comunidad autónoma. Puedo entender que haya partidos que no quieran ir y algunos mejor que no vayan porque mejor que haya ausencia a estar presente montando la barrila. Eso también hay que tenerlo en cuenta. En el caso del sí, PNV es cuestión de los votantes y de la participación de las asambleas y de todas estas circunstancias, pero añado, el Endacari es representante del conjunto de la sociedad y hay gente que respeta el ámbito de la princesa de Asturias y por lo tanto yo puedo entender que el PNV no vaya, pero el Endacari sí tendría que haber estado. Es mi sí, sí, posicionamiento. estoy totalmente de acuerdo contigo. El partido político puede hacer lo que quiera, pero aquel que representa a todos los vascos, representa a todos los vascos, no solo a una parte. Y hay vascos que son monárquicos. Por tanto, usted lo que hace es una representación institucional Pero es que y tiene no es que... cuestión de monarquía o no monarquía. Es que Leonor juraba la Constitución y en la Constitución está la disposición adicional primera que respeta y ampara los fueros. Por lo tanto, Sí, hay sí, que pero es que ser ella... comprensivo con esa situación de que es la figura de la jefatura de Estado en forma de la heredera la que se somete al poder legislativo y al poder constitucional y no al Claro, pero revés. fíjate, No es un claro, acto de exaltación monárquica, sino una no, exaltación de la ella, Constitución. ella está exaltando la Constitución, está jurando la Constitución y jurando su cargo y defender la Constitución y el sistema donde están todos los que están y los que faltan, ¿no? Pero fíjate si es curioso. A mí me escribe una persona y me dice, eh, bueno, después de 2 o 3 tweets, yo le digo, ¿pero usted es republicano? Sí, sí, yo soy republicano. Digo, vale. Pero eso a día de hoy, ser republicano, ser franquista, tú puedes ser lo que quieras, pero el Estado español está conformado como una monarquía parlamentaria, como establece la Constitución, y eso hay que respetarlo. ¿Que se puede cambiar? Bueno, el día que se cambie, estará cambiado, pero hoy es así. Y me decía, no, yo soy republicana porque no estoy de acuerdo con lo que nos cuesta la monarquía, el jefe del Estado, ¿no? Y digo, porque eso en una república cambia. Dice, claro, no tenemos rey. Digo, no, no tiene usted rey, pero tiene presidente de la república. Que si quiere lo puede consultar en internet. Casi todas las repúblicas son más caras que la monarquía. Me refiero al ente de la presidencia de la república. Sí, ciertamente Es, también se le puede dar la vuelta en el sentido de que ninguna monarquía que ha dejado de serlo en los últimos 120 años ha vuelto a recuperar el sistema monárquico, pero ciertamente, como decías antes en otro ámbito, de que antes de cambiar algo por otro distinto, es necesario tener un plan que lo sustituya. Alguien piensa que ser republicano es la ausencia de monarquía, y es algo muy distinto. Tienes que tener un plan para la jefatura del Estado y la estructura del propio Estado sin la monarquía y con algo que lo sustituya. Y mientras no haya un plan de este sustituto a la jefatura del Estado en la forma monárquica en España, que no hay, pues evidentemente no se puede hablar más que de algo pancartero.
Claro, cuando, fíjate, el error está, Juan Carlos, el error no es quitar algo, el error es que tengas pensado qué vas a poner. Y el problema es que aquí somos de quitar por quitar y después ya pondremos. No, oiga, no, primero usted piense qué va a poner y que eso va a ser una sustitución de algo para que lo que se produzca después sea mejor que lo que tenemos Y que funcione. y que funcione. Pero no me diga usted, no, yo soy republicano y quiero un presidente. Bueno, explíquemelo a ver cómo va a funcionar, qué va a Sí, cambiar. que es algo que No, precisamente la historia me enseña, por lo menos a mí y también creo que a los demás. En el año 45, cuando se supone que las dictaduras, el fascismo y todo esto desaparece porque ha caído Hitler, ha caído Mussolini, ¿por qué Franco no cae? Porque no hay una alternativa. El gobierno de la República es virtualmente inexistente. La Generalitat está en vías de descomposición y el único ente de la antigua República que funciona es el gobierno vasco. Y no puedes establecer una república en España en función del PNV y el gobierno vasco, porque eso a cualquiera que lo piense no tiene ningún sentido. Y por eso, pues bueno, pues los Estados Unidos dijeron, bueno, que siga la cosa como está. pero vamos, mira, yo no puedo quitarte la razón porque la tienes. Es decir, al final la clave es por qué no se produce una alternativa a este personaje. Porque no la hay, porque realmente no la hay, porque no hay una figura que... ¿Cuándo aparece esta figura? ¿O cuándo empieza a gestarse esta figura? En el Congreso de Suresnes, con Felipe, con Alfonso Guerra, y que creo que es una figura no consensuada, sino una figura cómoda para iniciar una transición, ¿no? Y pese a eso, la figura de la transición no es Felipe González, sino Adolfo Suárez, que es el que le toca bailar con la más fea, ¿no? El gobierno más complejo históricamente, ¿no? Pero no hay una alternativa a Franco y por eso dura 40 y tantos años y duraría 80, porque seguíamos sin tener una alternativa real, una alternativa de unidad. Pues sí, ciertamente esa perspectiva, con amplia mira, es la que tuvo dificultades Suárez, precisamente porque tenía esa mirada altermundista, un poco a salto de mata, el ámbito de acercamiento un poco también, precisamente con el asunto de Israel, del tema de Yasser Arafat, que fue comentado en aquella época, en la visita a Moncloa, precisamente, y las dificultades que luego lleva con Leopoldo Calvo Sotelo a la entrada de la OTAN en el 81-82, porque era algo que estaba unido a una tríada, el ámbito de Unión Europea, OTAN y la relación con Israel, que se establece en el año 86. Pero de lo que has comentado, precisamente, hay una tradición, además del asunto antisemita, que en Europa tiene larga tradición, aquello de tirar de la manta, el tema de los apellidos, que está también en euskera decimos la charriboda, que es el asunto de la matanza del cerdo, que tiene que ver precisamente con sacar a la gente a la calle y decir, nosotros comemos cerdo, no somos como estos judíos ni estos musulmanes, con lo cual ciertamente tiene una larga duración, larga data. Pero ciertamente, Israel, ¿qué pasa? Para la población, año 48 ganan una guerra de independencia, pero es que estaban apoyados por los soviéticos, armas de Checoslovaquia, luego reciben el apoyo de Estados Unidos, es decir que, bueno, ganaron, pero no eran ellos. Año 56, guerra de Suez. Sí, estaban los franceses, estaban los británicos, no fueron ellos los que tomaron el Sinaí. Digo la propaganda, no lo que pasó realmente. Y luego llega el año 67, la guerra de los 6 días. Y ahí estaba clarísimo de que las armas francesas, toda la tecnología, la habían hecho ellos. Y en 6 días ganaron. Y es cuando los franceses, por ejemplo, dicen, uy, estos ya no son pobrecitos, ya son gente poderosa, ya son gente de un país con capacidades. Y ser fuerte les quitó el apoyo internacional. Y la izquierda pensó, nosotros que estamos siempre con los pobres, ahora los pobres son los otros. Y eso se cristaliza en el 73
después de la guerra de desgaste, que la gente se olvida entre el 67 y el 73, hay una guerra con cubanos, los MiG aquellos sobre el Sinaí, hasta llegar al 73 en el que a partir de entonces las izquierdas son pro-palestinas, pro-árabes en toda Europa. Es el cambio de la Claro, percepción. pero al final tú tienes el cambio de la percepción eh, cuando la realidad no es una sola, sino que la realidad la vamos cambiando según se suceden los contextos históricos. Todo el mundo identifica todos los antisemitas. Yo no estoy muy de acuerdo con esta palabra, porque yo creo que lo que son es antisionistas, no antisemitas, porque semitas también son los árabes, es decir, semita es un concepto más Sí, ligado a y una lengua y en la propia población del Estado de Israel hay un 18% de musulmanes y como un 19% de árabes en la población del propio Pero Estado. lo que se olvida la gente es que parece que la creación del Estado de Israel es una cuestión, hablan mucho de la cuestión británica y tal. Bueno, claro, el Reino Unido sí ha tenido una importancia eh, primordial para la creación de este Estado, pero realmente la idea de la creación del Estado de Israel ni siquiera parte de un judío, parte de un europeo que no era judío, que se convierte, pero que no era judío. O sea, es una creación de Europa, o al menos nace en Europa ese concepto de el Estado de Israel. Y esto tampoco se habla nunca de ello, ¿no? Parece que no, fueron ellos, parece que fueron los que llegaron allí y se establecieron. No, les ayudó mucha gente, se estableció este contexto porque también interesaba y porque yo creo que el Estado de Israel eh, se necesitaba un elemento más allá del control que tú puedas tener por la proyección de tu fuerza a la zona, se necesitaba un elemento de control en la zona. Y el elemento de control era el Estado de Israel. Y por eso se fomenta que se cree en esta zona y no en otra. Con los palestinos, bueno, yo tendría mis dudas al respecto de muchas cosas, pero al final sí se ha generado un conflicto que ya lleva un montón de años y del que yo veo poca salida. Ahora mismo ninguna, claro. Es interesante porque hay gente que incluso trata de ser simpática, recordando por ejemplo que hay un rey de Jerusalén y es Felipe VI, rey de España. Con lo cual, bueno, pues si estuviéramos en otras circunstancias, podrían plantearse otros escenarios. Pero volviendo ciertamente al inicio, todos cambiamos de percepción, cambiamos de mentalidad, pero debemos de ser comprensivos con lo que tenemos y con lo que somos. Y que ciertamente eso significa que debemos de tener una cultura de lo que podemos necesitar para dar cobertura ciertamente a todos esos otros elementos como un paraguas. Y para eso, ciertamente, defensa, libertad e inteligencia es algo fundamental, intrínseco a todo lo demás, no es algo separado o compartimentado. Y precisamente por eso intento que la gente pueda comprender esto, que digamos que el Juan Carlos de hace 20 años igual no lo comprendía y como no puedo trasladarme en el tiempo y contárselo a él, pues trato de que los demás lo puedan entender hoy en 2023. Sí, a mí me parece muy importante hacer esto, esta pequeña aportación didáctica para que las personas comprendan que todo es un poquito más complejo de lo que parece y que todos debemos de adaptarnos. Estamos hablando del Estado de Israel, bueno, pues hasta que se creó el Estado de Israel no existía y por tanto al día siguiente la dinámica era distinta ya en la zona y eso va cambiando con la historia, cambian las fronteras, desaparecen países, aparecen otros, y debemos de pensar que esto es normal, esto es el discurrir de la vida, ¿no? Y por tanto tenemos que adaptarnos a nuevas ideas, nuevos contextos, nuevas formas de entender la geopolítica, y no pasa nada, el mundo está en un cambio permanente.
Lo que es importante es que las mentes seamos capaces de adaptarnos a eso, ¿no? Nosotros en la página de nuestra consultora utilizamos yo soy muy amante de las citas, una cita de Marie Curie que dice: no hay que tener miedo a lo desconocido, simplemente hay que tratar de comprenderlo. Es hora de temer menos para comprender más. Y yo soy de esa idea, es decir, yo por ser militar, no tengo que tener una idea obtusa de lo que tiene, yo tengo que tener una mente amplia, más cuando me dedico a la inteligencia, para entender cuáles son los contextos. Y a veces no nos damos cuenta, o esto es un efecto de las redes sociales y de los nuevos modelos de comunicación, de que tratan de que no pensemos, tratan de darnos nuestros pensamientos ya construidos, para que no tengamos que hacer ningún esfuerzo. El mayor valor de los que han diseñado las redes sociales es que conocen perfectamente el cerebro humano. Saben que es vago, que quiere hacer poco esfuerzo, y por tanto si le doy una imagen y 3 letras solo, que no se canse mucho al leer, perfecto. Y así nos están transmitiendo la información. Y nos engañan con imágenes, con textos muy cortitos, pero que van lanzados al corazón para que tú no pienses. Cuando alguien me muestra un bebé lleno de metralla, ¿qué persona humana no va a sentir pena? Lo que pasa es que yo tengo que entender si esa muestra que está haciendo es una muestra dirigida hacia algo o no, a menos de que sea realidad la imagen o no lo sea, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de que para que no nos engañen tenemos que tener información, tenemos que tener interés, tenemos que luchar por razonar, el espíritu crítico. Eso todo se está perdiendo por un pensamiento único. El otro día nos escribía una señora y yo le decía: ¿ha leído usted algo de este canal? Y me decía: no, yo es que esos no me gustan y entonces no los veo, solo veo a estos. El solo veo a estos es que usted solo puede valorar, o que usted está buscando ese sesgo de confirmación, que es todo aquello que favorece lo que yo pienso. Entonces, esto es un error grave, y creo que personas como tú se esfuerzan por hacer una labor didáctica que seguramente no tiene ninguna compensación, ni económica, ni de nada, por supuesto, y va más allá del esfuerzo que tú quieres hacer por hacer comprender a las personas un poco la realidad, ¿no? Sí, esto de las redes sociales ya empezó con Cambridge Analytica. Pues ciertamente uno necesita un esfuerzo para poder entender lo que está viendo, porque te lo plantan de la manera en lo que ese sesgo de confirmación es, cada uno tiene el suyo, y por tanto va dirigido a algo en concreto. Por ejemplo, últimamente me están llegando cosas con Canarias, como la idea de que están invadiendo Canarias, migrantes, alguna avalancha enorme, dejando de lado el asunto de que estas cosas ahora no se pueden ocultar, porque todo el mundo tenemos un teléfono y habría imágenes a porrillo. Pues sale una de supuestamente unos migrantes atacando a la policía. Y yo me acuerdo, esto no ha sido hace mucho, y precisamente en ese grupo de WhatsApp yo cojo y les digo: esto fue en 2020, con las restricciones del COVID, en Gamonal, en Burgos, hubo una gente que se fue contra la policía. Y respuesta, en vez de reconocer, bueno, hemos mentido o nos la han colado, respuesta: viva Burgos, punto, se acabó el tema. Pero fíjate, yo has visto, por ejemplo, por ponerle un ejemplo a tus seguidores, juegan con nuestra vagueza, con nuestra poca capacidad para hacer esfuerzo, nuestras pocas ganas para hacer esfuerzo, más con nuestra mente de corta distancia. Es decir, nos olvidamos de lo que pasó mañana porque ya nos han bombardeado con 14 cosas nuevas. Entonces
lo de ayer ya no tiene importancia. Pero recordemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, Israel ataca un hospital en Gaza y mata a más de 500 personas. Yo hice en televisión un análisis visual de dónde había impactado ese supuesto misil, desmontando la teoría de que fuera un misil, desde luego. Un misil tiene una capacidad destructiva, porque allí no se veía. Allí no se veían coches que hubiesen volado por los aires por la explosión de un misil. No se veía un cráter del tamaño que produce un misil. Se veían coches incendiados perfectamente aparcados. Por tanto, allí lo que se había producido era un incendio, probablemente porque la parte de ese cohete que cae ahí sea la parte trasera, que es la que lleva el combustible. Desde luego, un impacto de un misil no deja los aires acondicionados en las paredes del hospital, ni produce daños que son rotura de cristales y daños superficiales. Sí, y las palmeras. Ni deja las palmeras, ni nada de eso. Entonces, a todas luces es ilógico lo que se está diciendo. De eso hemos llegado a que ya no fue Israel, que ahora no sabemos quién fue, está claro quién fue, o no quién fue, yo no creo que hubieran lanzado un misil y hubiera caído ahí, creo que cae una parte de un misil que o explota en el aire o es interceptado por las defensas israelíes o tiene una avería, lo que sea. Los 500 muertos se han convertido en 14. ¿Qué ha ocurrido? Esa noticia viralizada ha producido reacciones en todo el mundo. Ahora ningún medio ha salido diciendo, perdón, nos equivocamos al viralizar o al divulgar esta información sin haberla contrastado. Nadie ha salido diciendo eso. Ya está, el daño está hecho y vamos a por la siguiente. Y así, esto tenemos que darnos cuenta los ciudadanos que estamos inmersos en esas guerras entre unos y otros. Y no estoy hablando solo de Hamás. Yo es que Hamás no lo considero representante de nada, más allá del terrorismo salvaje que es de lo que son. Ni los considero representantes de Gaza. Darle legitimidad a unas elecciones del 2006 en un territorio que ellos tienen sometido, de hecho expulsan a Fatah del territorio porque no nos interesa, pues para mí, pero tenemos que ser críticos a la hora de decir, no, jamás, claro, nos lanzan mensajes que dices, madre mía, el corazón me duele, toda la población sin agua, sin luz, sin comida, pero de repente sale un vídeo de un sinvergüenza diciendo que los túneles son para los combatientes, que la población civil es cuestión de la ONU. Digo, pero bueno, ¿cómo puede ver esto? ¿Qué locura es? Y en los túneles, si hay luz, si hay agua, si hay víveres, es decir, hay cierta sospecha o ciertas dudas de que incluso hemos estado enviando ayuda económica a una zona en la que esa ayuda económica puede haber sido utilizada para otras cosas. Absolutamente. Sí, esa pregunta ya me la hago yo porque simplemente sumando ayudas de, no todos los países, pero las sustantivas, 10.000 millones de euros en 10 años a Gaza. ¿Dónde está? Con lo que significan 10.000 millones de euros en Gaza. Quiero decir que el sueldo de una persona son 100 euros o menos. Es una locura, pero bueno, esto es la guerra en la que estamos inmersos y en la que yo creo que, bueno, gente como tú que quiere intentar por lo menos razonar sobre las cuestiones con cierta equidistancia en lo que se puede, hay cosas en las que no puede ser equidistante. Por lo menos una cierta honestidad y decir sí, que uno investiga. Por ejemplo, ciertamente en los dos casos que hemos citado, en el caso del hospital y en el caso de Daguestán. En el caso de Daguestán yo estuve 40 minutos informando en redes sociales para que llegara uno al día siguiente a decir, ha sido Ucrania.
Dice, fantástico. Me tiré ayer 40 minutos poniendo información, reactivándola para que... Y luego lo del hospital, pues yo en esa misma noche empecé a poner cosas en redes sociales y me empezaron a insultar de inmediato. De que era un vendido, de que estaba con los judíos, de que me encantaba matar a los niños. Y afortunadamente Bueno, uno, eso, al día siguiente, uno me dijo, lo siento, reconozco que esto que empezamos a saber ya lo dijiste tú anoche y no te creímos. Uno, por lo menos, uno. sí, pero fíjate, Juan Carlos, yo creo que las redes sociales son la representación de la sociedad y son la representación de la bondad de la sociedad, de la bajeza de una parte de la sociedad. Yo recibo insultos, me catalogan y me sitúan bueno, yo me río, pues, lo comento siempre, porque digo, yo en un mismo día, por la mañana me llamaron fascista, al mediodía me dijeron que trabajaba para la CIA y por la tarde me dijeron que era un rojo. Y entonces ya tuve que poner un tuit y decir, a ver, aclararos porque me tenéis liado. Ya no sé dónde tengo que sentarme, de verdad. Es decir, esto es de loco. Entonces, al final, bueno, a pesar de que haya gente que insulte, gente que... Yo creo que hacemos una labor fundamental, Juan Carlos, que es intentar eh, proyectar honestidad. Tú podrás estar después de acuerdo conmigo o no. Se llama libertad. Pero por lo menos yo honestamente te digo lo que pienso. Sí. Nada más. No, es que ni siquiera pretendo que pienses como yo. Sería un error garrafal, ¿no? A mí me sigue mucha gente, muchos miles de personas, pero yo no quiero que piensen como yo. Quiero que piensen, no como yo, que piensen y tengan su idea propia, no la mía. Podemos estar de acuerdo o no, pero yo honestamente digo lo que pienso sobre las cuestiones que me preguntan, ¿no? Y creo que la Sí, actividad no, yo honesta es muy lo planteo importante. un poco como una caverna en donde hay un montón de ramales que llegan a ese lugar bajo tierra y esos son los espacios compartidos. Pero cada cual tenemos nuestro ramal de cómo llegamos allí. Sí, por supuesto, está claro. Yo te tengo que dejar, Mm. Juan Carlos, porque tengo otra cosa ahora y no llego. Eh, Bien, pues muy agradecido. no, a ti, ha sido una charla eh, muy cómoda y me he sentido muy cómodo y creo que, fíjate que yo le diría a tus seguidores, seguramente Juan Carlos y yo tengamos opiniones diferentes de algunas cosas, pero casi no se ha notado. ¿Y saben por qué casi no se ha notado? Porque el respeto y la educación es algo que amansa a todo, que allana todas las dificultades. Y al final, no pensando en algunas cosas seguro del mismo modo, tenemos la capacidad de debatir, de aportar algo que pueda ser interesante para todos, ¿no? Muchas gracias por haberme invitado y muy cómodo, la verdad, de haber estado contigo y cuando tú quieras me vuelves a llamar y yo vengo yo. Cuando empecé en esto y empecé a crecer, me juré a mí mismo que algo que no iba a traicionar nunca es responder a la llamada de aquellos que puedan ser más pequeñitos, digo más pequeñitos en nivel de seguidores. Además, a mí eso no me importa y yo estoy dispuesto a esforzarme. Mira, ahora te dejo a ti, entro con otra persona que me pidió, entra en mi programa y digo, perfecto, yo utilizo la misma honestidad que para hablar, ¿no? Que para expresar mi opinión. Así que el agradecido soy yo de que me hayas invitado. Bien, pues un placer y entonces volveremos. Sí, en cuanto tú quieras, aquí estaremos.